Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Partimos esta cuestión de gusto, además, excepcional. Creo que este es el primer invitado que ha estado por tercera vez en Cuestión de Gustos en diferentes momentos, en diferentes años incluso, y con diferentes libros de los que hablar. Recibimos a Alberto Mayol, sociólogo, académico, investigador y autor de numerosos libros, incluido este que está acá, 50 leyes del poder en El Padrino, que se los muestro a quienes nos están mirando por YouTube. Alberto Mayol, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta, además muy contenta de saber que tu libro ya vendió su primera edición. Sí, ya se quedó completamente ya agotado, quebrado el stock, así que entró la imprenta de nuevo a trabajar. Bueno, para la gente que todavía no tiene el libro y nos está escuchando, que bueno, que sepa que tranquiles, que ya llegará las No, en todo 50 caso, leyes. o sea, lo que pasa es que ya se agotó el stock porque ya en librerías ya se pidió todo en el fondo, pero hay librerías que todavía tienen. Por Claro, ejemplo, Clepsidra. el mismo Clepsidra, revisé y quedaban 20, ponte tú. O sea, entonces, por ejemplo. Pero eso fue Entonces, ayer, hoy día no sabemos. Ah. ayer, fue Ahora, ayer. ok, partamos por ahí. Alberto, desde el derrumbe del modelo, tus libros han causado interés y de verdad para ser libros de sociología, uno dice, han alcanzado un público bastante amplio. Eh, ¿Qué sientes tú que ha generado ese interés por tu trabajo? Y luego voy a ir particularmente a lo que pasa aquí con las 50 leyes del poder en El Padrino. Mira, yo creo que lo fundamental es tener una conciencia de que al otro lado hay un lector, una lectora que quieren fundamentalmente entender lo que estás tratando de decir. Eh, Esto no es fácil para quienes venimos del área mía. Yo durante mucho tiempo era de los que escribía es muy difícil, ¿ya? Eh, mi primer texto largo de sociología era una cosa que mis amigos que eran de la misma área y todo, pero decían esto es ya entraste en fase Heidegger, digamos. Sí, pues te iba a decir, mucho, mucho Heidegger. Entonces, claro, la verdad es que de pronto yo me di cuenta que no podía seguir jugando este juego de que a mí me gusta mucho escribir y escribir como en versión literatura, y al mismo tiempo jugar esta doble personalidad del investigador que escribe en difícil y qué sé yo, no me llenó el gusto eso, y me pareció que era mucho más interesante lograr mezclar ambas cosas y seguir trabajando bajo las ideas de las tesis, de las hipótesis, de las visiones más sociológicas, no salirse de eso, pero hacerlo en una forma de exposición que permita plantear el punto, plantear los fundamentos del punto también, pero al mismo tiempo operar por capas, que es un truco muy útil, ¿ya? Por decirlo así, cuando ustedes escuchan Penélope de Serrat, escuchan una canción de amor, pero si lo quieren leer de otra manera, es un mito griego. Uh-huh. Entonces, eso es operar por capas, es decir, que en la capa donde la significación es inmediata, se entienda perfectamente lo que se quiere decir y signifique algo, y si tú quieres llegar más lejos, puedas llegar más lejos, pero que no Como sea las buenas obligatorio. películas, los buenos libros, las buenas canciones. Exacto, efectivamente yo creo que importante de mi estudio en el área más artística, estética, me permitieron entender de que efectivamente esos son planos que se pueden conjugar perfectamente, que requieren un trabajo, requieren una elaboración, requieren una conciencia, que requieren hacer varias cosas al mismo tiempo, pero que se puede hacer. Y eso yo creo que es clave para que la gente sienta que son libros que son difíciles a veces, pero que tú puedes arribar a la comprensión o al menos a fragmentos de esa comprensión, pero completos, que no te quede la sensación de que quedaste en una posición que sencillamente no puedes caminar. Uh-huh. Ahora, de nuevo, estoy haciendo un camino largo también para ver cómo llegamos a estas 50 leyes del poder en El Padrino y a los seminarios del poder importa, pero El derrumbe del modelo fue 2012 y es un libro que el 2019 hace un montón de sentido.
Mm. Eso acompañado además de los libros que tú seguiste sacando y las investigaciones que como sociólogo y con tu equipo fuiste desarrollando respecto al malestar en Sí. Chile frente a la inequidad. ¿Cómo miras hoy día el trabajo que realizaste que empezaste a realizar hace 10 años en términos de escritura? Mira, yo la verdad es que eso fue una gran duda que tuve desde el momento en cuando uno empieza a publicar, no tiene todavía el ojo clínico respecto a las propias cosas que uno hace. Cuesta mucho, quizás lo que más cuesta a una persona que escribe es saber si lo que escribió está bueno. Es muy difícil. Uno termina, porque además, por ejemplo, uno termina de escribir y uno dice, ay, qué fantástico, qué interesante, qué bueno, lo lees al día siguiente y dicen, pero esto no tiene ni una gracia. Entonces, y lo lees un mes después. Entonces, el tema de la vejez de un libro es una cosa muy compleja. Cuando yo terminé el derrumbe del modelo, de verdad no tenía idea, me parecía un, una monstruosidad, como que no entendía muy bien qué significaba desde el punto de vista de la calidad, me costó mucho dimensionarlo. Fue tanto que en varias entrevistas que di me sentía súper complicado de hablar del libro, como que el libro se me tendía incluso a olvidar, era una cosa así muy rara. Y, y me pasó que no lo pude leer por años, y hace como 3 años lo leí, y me di cuenta que había que la migrante Mor había gozado de buena vejez, como le fue muy bien al principio, uno no sabe si cuando le va bien al principio, tal vez no va a tener buena vejez. Y como tenía buena vejez, ahí me sentí tranquilo y me reencontré con el libro. Y ha sido en ese sentido, y ahora ya tengo un poco más de madurez escritural como para poder saber cuándo un libro va a tener mejor vejez que otro en el fondo. O sea, hay Claro, libros que... porque podríamos pensar que hasta ese momento solamente Mulián, con Chile, Anatomía de un mito, había logrado desde un libro de sociología, digamos, y de análisis de la contemporaneidad, transformarse en un bestseller. Claro, efectivamente los números de Muriel, él tiene, claro, tiene Anatomía de un mito, que es un libro más parecido a los que yo hago, efectivamente tuvo, no sé, 40.000 ejemplares vendidos. Yo con el derrumbe, con Big Bang, con los dos, debo andar cerca de los 20.000 cada uno, ¿ya? Que es lejos del récord de Mulián, pero es Tienen otros lejos tiempos también, editoriales también, reconozcámoslo. son otros números, antes se leía más. Pero también O es se cierto compraban más libros. que, claro, claro, ya habían menos libros y había más lectores. Entonces, pero sí, porque por ejemplo hoy día me hablaban editores españoles, me decían 10.000 ejemplares hoy día en España, un libro de sociología, me decían es espectacular, es un bestseller. Sí, pues. Sí, ¿Ya? pues. Entonces, y eso antes no era así, antes era mucho más. Entonces, efectivamente en la sociología chilena en los últimos 50 años, probablemente después de Mulián, que claramente fue el que lleva la delantera, efectivamente mis libros serían los siguientes. Entonces, en ese sentido, efectivamente haciendo sociología, porque efectivamente son libros de sociología. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy interesante como una forma de, porque no es divulgación, no es que yo tomo mi investigación que tengo en un paper y la traslado a un libro para divulgarla. No, es un libro con el resultado de la investigación escrito a la manera de un género más narrativo, en el fondo. Ahora, también puede ser que el interés que causaron tus libros, que siguen causando, me estoy pensando en esos, tiene que ver con efectivamente buscar respuestas. O sea, me acuerdo del lanzamiento de Big Bang del año pasado, el que hubo en Salamaster, donde te Sí. entrevistó Patricio López, y yo estaba muy impactada de las preguntas de la audiencia, o sea, es como de ayúdanos Alberto a mirar el futuro, y eso es un lugar inquietante, me parece a mí, pero que es muy coherente con nuestros tiempos, tipo, aquí estamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, uno tiene que saber que uno tiene, tiene algunos elementos para la posible respuesta y que esos elementos que vienen normalmente de un largo proceso investigativo, en el caso de Big Bang ya sumaba 12 años de trabajo en el tema, efectivamente, de alguna manera, esa búsqueda de las personas es una búsqueda apremiante. O sea, de Mm, hecho, Big Bang vendió, no sé, 12.000, 13.000 ejemplares en algo así como, ponte tú, 2 meses. O mm. sea, una cosa así como Oh, imposible. digamos que, por si alguien no lo sabe, es un libro que salió sobre las movilizaciones de octubre en Sí, final de noviembre, ¿no? claro, yo lo terminé justo a un mes del estallido.
sea, me Ahora, demoré. te voy a preguntar cómo se hace eso, porque de hecho nos hemos reído tú y yo bastante sobre eso, sobre esta rapidez, ¿no? Pero antes ya es momento que vayamos con un tema musical, Alberto Mayol. Tú sabes cómo funciona cuestión de gustos, te toca proponer Sí, un pues. tema. Sí, mira, yo quería vincularlos directamente con el libro que acabo de sacar, ¿ya? Entonces que lo tengo muy fresco en la cabeza, así que me viene bien. Eh, Vamos a explicarlo después, pero efectivamente trata de las 50 leyes del poder y quiero vincularlos con leyes en el fondo, ¿ya? Perfecto. De hecho, estamos Entonces, escuchando a Nino Rota de fondo, estamos escuchando Nino Rota de fondo, la imagínate, música del entonces, padrino, bla. claro, yo pienso partir por lo central, lo más importante para conservar y alimentar el poder es cultivar el secreto, ¿ya? Eso es lo que nos enseña el padrino. Y vamos a explicar después por qué es tan importante. Y hay una gran canción sobre el silencio, que es de nada menos que Carlos Gardel, así que vamos a ir con eso. Ya. Cuestión de gustos con Alberto Mayol. ¿Quiénes sos que no puedo salvar? Fue muñeca maldita, castigo de Dios. Ven terror que dejaste en su furia un ayer, de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración, en un bárbaro horror de problemas que atoran mis venas y enturbian mi olor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozado, y espanta mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece, y al latir florece con mi perdido. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita, que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos, no lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozado, y espalda en mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Alberto Mayol. Estamos haciendo cuestión de gustos con el escritor y sociólogo y académico Alberto Mayol, escritor de óperas también, entre otras cosas. Alberto, yo dije, hay una pregunta rebotando porque a mucha gente como que le impactó, y me acuerdo que cuando pasó lo del Capitolio en Estados Unidos hace pocos días, ¿cierto? Hubo alguien ahí que te tiró el chiste así como, ya Mayol, sácate un libro sobre esto, y tu respuesta, amé, fue como, las imprentas son muy lentas. Pero Claro. lo del Big Bang, que salió poco menos de un mes después del 18 de octubre, o poco más de un mes después del 18 de octubre, tenía que ver con una reflexión que ya vemos en el derrumbe del modelo en el 2012. Entonces, hablemos un Sí. poco cómo fue la escritura de ese libro. Mira, ese fue, te voy a desclasificar una información. ¿Qué pasó con el secreto? El sábado 19, que fue un día muy extraño porque el 19 de octubre está de cumpleaños mi hija, Antonella, ¿ya? Mi tocaya. Y resulta que felizmente habíamos planificado el cumpleaños temprano, así que como los invitados llegaban a las 11 de la mañana, así que era felizmente porque después vino toque de queda, todo. Y de momento estábamos todos ahí observando, digamos, la magnitud de lo imposible. Estábamos mirando un mundo que era completamente imposible, más allá de que uno pudiera predecir fenómenos disruptivos. La forma de un fenómeno disruptivo, por definición, es imposible de predecir. Entonces,
y resulta que estábamos en eso, qué sé yo, y de repente ya estamos terminando el cumpleaños y me llama una persona con que he hablado 3 veces en mi vida, una persona con bastante intereses intelectuales, muy inteligente y con mucho, y que ha gozado de cargos de mucho poder, pero no político directamente, una persona de derecha, eh, que es una persona que 3 veces en mi vida me ha invitado a tomar un café para conversar de justamente mis investigaciones. Él sabe que a su sector no le gusta mucho, pero le interesan mis investigaciones, y me llama, conversamos un rato y me dice, bueno, supongo que con todo lo que tú sabes sobre este tema, ya estás escribiendo un libro. Entonces, Al la día verdad es que yo siguiente, 19 de eh, octubre. dije, o sea, yo había pensado, apenas ocurrió, dije, qué interesante esto como fenómeno, pero no estaba pensando inmediatamente en escribir el libro. Y de repente dije, esa noche me dediqué a ordenar qué es lo que yo pensaba de todo esto, a partir de las investigaciones que tenía, que era un material muy grande. Empecé a ordenar, a buscar cosas antiguas, qué sé yo, y de repente me di cuenta que efectivamente podía escribir el libro. Y que no solo podía escribir el libro, sino que lo podía escribir bastante rápido, porque efectivamente, que no era un objetivo en sí mismo, sino que lo podía hacer rápido porque me parecía que, que además una cosa muy importante de mi investigación, que era una intuición investigativa prácticamente, algo que todavía no estaba muy confirmado para mí, se había manifestado en esto. Entonces me pareció que era súper interesante, y allí entonces tomé la decisión, pero me aguanté unos días. Siempre yo creo que hay que tomarse unos días de igual de respiro. Aunque uno quiera hacer las cosas rápido, Hay que hay que pensarla. tomarse un... Sí, po. Y Porque esperé es como difícil, tres es días. como los tweets, es difícil borrarlos después. En el caso de los libros ya están Exacto, impresos. exacto. Entonces esperé 3, 4 días antes de empezar a escribir propiamente tal, todavía acumulando cosas en la cabeza. Y cuando empecé fue súper fácil, fue así fantástico, entretenido. Trabajé todas las noches, ya, así, me acosté todas las noches a las 5 de la mañana, y me levantaba a las 7, así que Sí, no, yo no sé, yo para mí es siempre un misterio, ¿ah? Porque la introducción de este libro, del último, Las 50 leyes del poder en el padrino, dice, estoy escribiendo esto a las 4 de la mañana, y yo, oye, ¿cómo escribe esa hora? es que es la única hora que puedo escribir en realidad. Pues, o Sí, pues sea, tienes de 3 niños repente, chicos, la gente no tiene por qué saberlo, pero tienes 3 niños chicos. claro, tengo 3 niños chicos, y durante el día normalmente uno tiene otro tipo de obligaciones en la vida académica, entonces es muy Claro, difícil digamos que conciliar. todavía no vives de tus libros. Exacto, y de repente me vengo a este café donde estoy ahora, y aquí alcanzo a escribir un poco, pero en general lo que uno alcanza a escribir, hay una cosa que yo siempre recomiendo para la gente que le gusta escribir: la experiencia cambia rotundamente si ustedes pueden dedicarle 3 horas seguidas a escribir sin parar. Mm. O sea, como que la posibilidad de entrar en ese lugar donde la escritura fluye con otra textura, se produce después de hora y media más o menos. Claro. Entonces, yo Sin mirar creo, Facebook, sin contestar correos, sin mirar WhatsApp. sin ver el teléfono, exacto. Entonces, y eso en el día, entonces lo que uno puede hacer es como juntar material, así como juntar cosas, ordenar un poco, revisar un índice tentativo, cosas así, pero escribir, dedíquele un momento en el cual efectivamente tenga 3 horas seguidas y verá lo que significa. Yo te seguí tu consejo, porque lo dijiste la última vez que estuviste en Cuestión de Gustos y me parece que tiene mucho sentido. Me cuesta, yo no soy incapaz, en la madrugada mi neurona no es capaz. Ahora, Pero has estado escribiendo harto. o sea, estoy publicando un libro. Por eso te Ahora mi digo, cuarto libro, pero la escritura del quinto está exigente. Oye, estamos hablando de esta búsqueda de respuestas, ¿cierto? Querer mirar, es que después del Big Bang salieron un montón de libros, algunos que a mí me parecieron muy interesantes, como el de Oscar Cortardo, por ejemplo, que se llama Antes de Octubre, que me pareció muy bueno. Tú acá en Cuestión de Gusto hablando de eso. Y otras voces que aparecieron, no sé, Pato Fernández con Sobre la Marcha, apareció hasta Izaguirre, ¿cierto? O sea, un montón de gente que sacó libros para tratar de explicar este momento. Eh, Hablemos un poco de eso, ¿no? De ese cruce desde la reflexión académica o mediática a la mirada un poco más literaria respecto a la lectura del presente, que es súper interesante. claro, yo creo que, a ver, yo creo que al final lo que hacemos, todas las personas que escribimos, desde las personas que escriben en ciencias duras, hasta la persona que escribe libretos de cine, ¿ya? En todo ese margen de maniobra, al final, siempre la pega es la misma.
Los métodos son diferentes, pero la pega es la misma. La pega es encontrar el espíritu de una época, la pega es encontrar el sentido de la historia o de una historia particular, o sea, si uno no logra conectar esos elementos, finalmente las obras siempre tienen un tono fallido, ¿no? O sea, cuando las obras logran conectar con un tiempo, no necesariamente con su tiempo, con un tiempo, ¿ya? Logran hacer sentido respecto a ese tiempo, es fantástico. O sea, cuando, por ejemplo, y a mí me ha tocado a veces que pasen esas cosas por azar. Cuando hicimos la ópera del Cristo de Elqui, yo le agrego una parte que no está en ninguna de las fuentes que usamos para construir la ópera, que es una parte inicial sobre unos cardenales. Y justo ese mismo día estaban los cardenales chilenos citados al Vaticano cuando se estrena la obra para ser sancionados en la práctica por el Papa, ¿ya? Por su conducta respecto a los temas de abuso sexual. Claro. Y entonces se produce un enganche donde el público entra en una relación con estos personajes espectacular, donde la forma de aplaudirlos era pifiándolos, en el municipal, digamos. Claro. Entonces, es súper interesante, súper potente esa relación. Y yo creo que ese es el gran desafío de toda obra. Entonces, a mí me parece formidable. Obviamente son otros registros, porque lo mío venía de un proceso investigativo, venía de responder preguntas que otros también estaban planteando, o recriminaciones al análisis que otros estaban planteando. Entonces, creo que en ese juego es muy valioso que todos los repertorios estén apareciendo para explicar, para lograr entender, para poder dar una imagen de época sobre un momento determinado. Ahora, lo nombraste ahí de lado y hablando de esas imágenes de época, ¿no? Las posibilidades entre un libro de sociología, un ensayo, versus crear arte. Y tú además hablabas del Cristo de Elqui que se presentó en el Municipal, que fue además un hecho histórico, porque si no recuerdo mal, era la segunda vez que una obra chilena contemporánea se presentaba en calendario de ópera del Municipal. Sí. Y en la temporada de ópera, claro. De hecho, en términos estrictos es bien complejo, porque claro, como ópera hecha para ópera es la primera. La otra que había era la conversión en ópera que se hizo sobre la obra de teatro, la única obra de teatro que escribió Pablo Neruda, ¿ya? Que se hizo en los 90, pero que en el fondo sin modificar, pero sin adaptación del libreto de la obra, de la dramaturgia de la obra de teatro, sino que usando el mismo texto. Entonces eso es muy complicado, no es formato realmente ópera, era como una especie de cantata en realidad. Claro. Ahora, eso y quizás mucha gente no lo sabe, también colaboraste con Voluspa Jarpa, que tuvo una presencia muy importante en la Bienal de Venecia el año antepasado, y tú también ahí escribiste una ópera que, entre otros, fue interpretada por Daniela Vega, o sea, era como una conjunción ahí de estrellas de distintos lugares. ¿Qué te pasa a ti con la ópera y con escribir ópera? Hoy es la hora de ir a escuchar una canción, así que tenemos que... A la vuelta aprovechemos de escuchar ópera que tenga que ver o sea, no hay cabe ninguna duda que un área de ópera siempre tiene que ver con la ley número 2, y es la pasión. Lo malo es la pasión, que es enemiga del poder, y por tanto cada vez que usas la pasión normalmente te debilitas. Entonces, para eso nos vamos a ir con Tosca, que en pasión no se quedaba, y vamos a ver fundamentalmente aquella área famosa que se llama Visitarte. Ya, pues. Tosca, escoge Alberto Mayor. Al regreso hablamos de ópera, en Cuestión de Gustos. Ya, pues. Non feci mai male
Escuchábamos antes de la pausa Tosca. A propósito, yo le quedé preguntando, y ella, antes de meternos ya a las 50 leyes del poder en El Padrino, por tu afición. Sé que enseñabas ópera en la universidad, tenías un curso en antropología, ¿era? Hace muchos años En atrás. sociología y en antropología tenía un curso, en realidad lo tomaba toda la facultad, que era un electivo de sociología del arte, y ahí teníamos una sección que era conjunta con el profesor Rodrigo Baño, porque él hacía en general música, y yo hacía literatura, artes visuales, y también ópera. Y ópera en realidad lo hacíamos entre los dos. Así Claro, que, ahí se encontraban. Bueno, pero ¿qué te pasa con la ópera y con escribir ópera? mira, me pasa que, o sea, de hecho es como un vicio, es una cosa absurda, porque además yo he escrito varios libretos sin terminar, porque terminar un libreto de ópera no tiene mucho sentido, porque la probabilidad de estrenarlo, siempre estás a 3 años de trabajo, 200 personas trabajando y 200 millones de pesos mínimo para que pueda ocurrir. Entonces la gracia es idear las ideas generales del libreto. O sea, por ejemplo, la otra vez escribí una que me robaron el computador, se me perdió, pero la puedo escribir fácilmente, porque me acuerdo casi todo. Escribí una sobre Juan Pablo II, por ejemplo, ¿ya? Estaba súper entretenida. También escribí una hace poco, o sea, la escribí antes de la pandemia, pero era súper divertida porque era sobre el confinamiento, ¿ya? Era una situación obviamente imposible de que ocurriera por fechas, pero la idea era, por ejemplo, que Marcel Proust y Roberto Bolaño se quedaban encerrados en una casa. Ya. Entonces la relación de los dos, ¿ya? Que son como las versiones, los dobles opuestos, son muy parecidos en Ahora va a muchas salir cosas. una película que está basada en una obra de teatro que se llama así como At Night in Miami o algo así, dirigida por Regina King, que tiene como 4 personajes, creo que está Mohamed Ali, Malcolm X, y un par más, Mira, así como de buenísimo. Black Lives Matter en esa lógica, pero como gente notable y interesante. Es muy claro, es que esos personajes que tienen una identidad previa te confieren un cosmos ya para poder trabajar, que en la ópera es muy importante porque tú tienes un texto que es muy corto. O sea, imagínate que una ópera de 2 horas son 13 páginas. Entonces, escribir una historia entera en 13 páginas es un infierno. Yo las óperas, cuando las parto escribiendo, tengo 40 o 50 páginas y tengo que empezar a cortar, y cortar sin cortar los elementos que articulan la obra. Claro.
que además tienen que ser muy dramáticos, porque es una ópera. Entonces, es una cosa, es un infierno. O sea, entonces a mí me pasó una vez que llego y le digo al director de municipal de entonces, le digo, oye, mira, quiero hacer agregar una escena entera nueva. Entonces me dice, a ver, ¿de qué se trata? En general eso es muy difícil que te lo acepten, entonces le digo, mira, trata de esto. Me dijo, es buena, me dijo, es muy teatral, me dijo, está bueno. Ya, me dijo, hagámoslo. Entonces le digo, ya, pero tengo que pedirte por favor que me des 1,5 páginas más para poder hacer. Ah, no, me dijo, tienes que lograr que quede en las 13 páginas que habíamos hablado. Así que fue un infierno, o sea, una escena nueva. O sea, estoy pensando, Wagner, con todo lo largo que es, sí, el librito de este porte. Es muy cortito. Claro, y eso es larguísimo, esos son los libretos más largos de la historia, sí, o sea, Carlos III, cosas así, que son unos libretos gigantes y son efectivamente libretos que si uno los publicara en un libro, son esos libros que hay que ponerle un prólogo largo para que se defiendan. Sí, muchas ilustraciones. Yo tengo una edición de Catardón y luego con muchas ilustraciones. Alberto Mayol, 50 leyes del poder en El Padrino, colección La Cosa Nostra. Hay que decir inmediatamente entonces, los orígenes de este libro derivan de un seminario que empezaste a hacer hace 3 años, El Poder Importa. Hablemos del Padrino y de tu fascinación por El Padrino antes de llegar a cómo deriva este libro. Sí, todo partió el año 91, en el estreno en Chile de El Padrino 3. Yo no había visto ni el 1 ni el 2. Todavía era menor de edad, no podía entrar al cine formalmente, pero mi tío me llevó, yo le dije, yo era muy bien portado, le dije, no, es imposible que pueda entrar a ver la película. Me dijo, esta película no se puede ver respetando las leyes, me dijo, así que tenemos que entrar. Y entramos, efectivamente, la vimos, yo creo que fue en el cine Las Lilas, y si no me equivoco, y la verdad es que me impresionó. A mí siempre me había apasionado la problemática yo escuchaba, qué sé yo, mi papá había estudiado magíster en ciencia política, lo escuchaba hablar de teoría del poder, me parecía interesante, y la verdad es que me pareció muy interesante poder meterse en ese mundo. Y ahí empecé a ver las otras películas, después leí la novela y me pareció fascinante. A mí me encantó la novela. Hay mucha gente que le hace crítica, yo no entiendo de verdad de dónde viene esa crítica. Me la encuentro muy buena, muy, muy bien hecha, muy bien armada, muy difícil de armar además. Y me parece que, y ahí empiezo a sentir que es un material que puede permitir hacer algo interesante desde el punto de vista académico. Y en un momento determinado llego a la conclusión de que eso tiene que ver con que de alguna manera lo que está detrás de la película y detrás de la novela es más bien, más que una versión sobre la mafia, es una versión sobre Maquiavelo. Siento que está muy fuerte la visión maquiavélica y en ese sentido, yo me interesa mucho Maquiavelo, me pongo a trabajar en esa lógica. Ese material nunca supe qué hacer con eso, durante muchos años no sabía qué hacer, hasta que se me ocurre hacer seminarios por fuera de la universidad y todo eso. Y empiezo a hacerlo los veranos, qué sé yo, y veía que siempre había gente interesada, entonces sigo haciéndolo, empiezo a perfeccionarlo, a elaborarlo un poco más. Después invito a Mirko Macari, que sabe que también es muy fanático del Padrino y siempre ocupaba mucho los ejemplos. Él ocupaba más bien la aplicación de los ejemplos en la política chilena. A mí me interesaba más bien como la teoría política que había detrás del asunto. Y sigo trabajando en ese contexto y los seminarios empiezan a tomar una forma bien sorprendente, bien grande además. Ahora son realmente una cosa muy enorme. Nosotros en 8 meses habrán pagado por ver los seminarios, no sé, 3.000 personas, o sea, una cosa bien, bien impresionante. Y en ese contexto dije ya, no, esto tengo que formalizarlo en forma de libro, ya tengo suficiente tiempo trabajado, y fue muy interesante porque justamente como venía con tantos seminarios sobre la marcha, escribirlo, el orden, hice cambios respecto a lo que tenía hecho antes, pero la verdad es que la organización de la obra, todo salió súper prístino. Y este es un libro que tiene una novedad en ese sentido porque no hay referencias a Chile, casi nada, hay unas pocas, pero casi nada. Es un libro general sobre el problema del poder y cómo a todos nos toca, en todas las instancias, en todas las dimensiones de la vida, lidiar con esas dimensiones, y como muchas veces somos analfabetos respecto al poder, y en ese sentido el Padrino es una gran lección
para eso. Claro, uno podría, y que a mí me pasó, y que me pasaba con tus seminarios, como sí, interesante, pero a mí como el tema del poder, a mí no me importa mucho, demasiado. Cuando empecé a leer el libro fue como, estamos todos cruzados por el poder todo el tiempo, porque la definición básica de poder es, el poder puede, y que Claro. uno pueda estar con la persona que quiere, hacer el trabajo que le interesa, ser feliz, irse de vacaciones o no, todo tiene que ver con el poder. Y ahí hay un montón de cosas que hablar, que seguiremos hablando con Alberto Mayol, pero ahora es momento de que vamos con una canción. Bueno, yo creo que es el momento religioso, ¿no? Porque estamos hablando del Padrino, del catolicismo, y estamos hablando de los favores. Y hay un momento en que el gran Rafael de España le pide por favor a la Virgen María que lo perdone, porque él, con mucho respeto, no ha estado atento a ella, no le ha llevado flores, en fin. Y entonces le canta un preciosísimo Ave María, que podemos escuchar y que tiene que ver con las leyes 47 sobre los favores y la 27 sobre el respeto y el arrepentimiento. Así que, por favor, Ave La María. escena inicial del Padrino 1, digámoslo. En la escena inicial, Américo Bonacera pidiéndole perdón por no haberlo tenido en cuenta al padrino y teniendo entonces que pedir el favor, y simplemente el padrino le dice, lo único que le pido es que lo pida con respeto. O sea, ¿cómo se le ocurre ofrecer pagarme? Ofrecer Si usted plata. fuera mi No, amigo. no. Es eso. Ahora, Padrino frente a es eso todo. tengo una teoría que resume las 50 leyes del poder en el Padrino, pero lo vamos a comentar Eso. después que Ok. escuchemos a Rafael de España con este Ave María. Ok. Alberto Mayor, en cuestión de gustos. Ok. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestra amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María,
te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Ok, estamos conversando con Alberto Mayol sobre su más reciente libro, 50 leyes del poder en El Padrino, un libro que a mí me pareció muy entretenido, y yo sé que ustedes saben que yo soy muy cercana con Alberto, que hacemos hace 10 años La República de las Letras, que somos muy amigos y bla, pero me pasó leyendo esto y lo conversaba con el Pato López, que es como, hoy se me había olvidado lo bien que escribía Alberto y lo entretenido que es el libro. Y me pasaron varias cosas respecto a el poder y la idea de que el poder puede. Y mi resumen, Alberto, y te lo lanzo como teoría, no lo dije en la presentación del libro, pero es que el poder se basa en las relaciones y en las maneras. Y que estas 50 leyes del poder lo que hacen es enseñarte o ayudarte a pensar cómo llevas tus relaciones en términos de maneras. Sí, pues. Exactamente, porque la sutileza, o sea, el poder, si no tiene sutileza, se pierde rápido. ¿Ya? Pregúntale a Piñera. O sea, la sutileza es la magia del poder. El poder, tú cada tanto puedes dar una demostración de poder brutal y absoluta, pero si tú haces todos los días una demostración brutal y absoluta, el poder se pierde. El poder funciona efectivamente en los pequeñísimos detalles. Y en ese sentido, el comprender cuándo tú tienes que ceder, cuándo no puedes ceder, cuando no tienes alternativa. O sea, todas esas cosas son muy importantes. ¿En qué momento tú tienes que actuar? En el fondo, el poder siempre es en la medida de lo posible. Pero la medida de lo posible no es cortita como la transición chilena, sino que la medida de lo posible es anchísima. La gracia es saber detectar en qué momento tienes que usar la forma más dura, más hosca, más violenta, y en qué momento tienes que ocupar las formas más sutiles, más elegantes, más inteligentes, más brillantes, donde finalmente la otra persona va a entender que finalmente estás apelando o que estás jugando a través del respeto del poder del otro. Todos lo hemos vivido. O sea, cuando uno va a pedir efectivamente que te adelanten las vacaciones, ¿ya? Porque tienes una cosa, porque qué sé yo, tú sabes que si tú la semana anterior habías pedido otro favor, nada que ver, que era una tontería, ni siquiera era importante para ti, te la había pedido un tercero, y tú gastaste ese favor, tú sabes que ese favor que es de este porte y el otro que es gigantesco, valen lo mismo. Claro. Porque si te pediste un favor, Ahora, entonces, y tú sabes que te enredaste. Así es el poder, es complicado. Es complicado, pero al mismo tiempo yo me quedé, hay que decir, pues si alguien no sabe, Alberto tuvo la deferencia de invitarme a ser una de las 4 presentadoras de su libro, entonces yo estudié muchísimo y yo obviamente había visto El Padrino hace mucho tiempo, lo volví a ver, ahora con la perspectiva del libro, y como que rayé, y todavía no lo supero, rayé con por qué es tan distinta la administración de poder de Vito, que es como para ti el epítome del buen príncipe, sí, del tipo que entiende todo lo que hay que hacer, y de Michael. Michael un poco es como que hace lo que puede con lo que tiene, y se equivoca muchísimo. Vito no se equivoca, es súper impresionante. Se equivoca la gente alrededor de él, pero Vito nunca se equivoca. Y yo pensaba, bueno, ahí pasan dos cosas, de nuevo te lo planteo como teoría. Uno es que el mundo cambia, y efectivamente El Padrino 1 parte con la entrada de las drogas a la mafia, y eso obviamente va a cambiar el mundo en el que ellos habitan. Estamos hablando de los 40, y por lo tanto, y también como lo han dicho Puzo y Coppola, es una mirada respecto a la decadencia de Estados Unidos a partir del capitalismo. Se marca ese momento. Entonces el mundo cambia. Pero también Vito tenía una conciencia de sí mismo que es distinta a la que tiene Michael, y una conciencia de lesotres que es distinta a la que tiene Michael, y eso también va a definir sus tipos de liderazgo, finalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, hay dos formas de mirarlo. Uno es, si Vito no hubiese desarrollado, no hubiese pasado los riesgos que pasó, probablemente no podría haber desarrollado las habilidades a las que llegó. O sea, él a los 9 años estaba condenado a muerte. ¿Ya? Y ya le habían matado al papá, a la mamá y al hermano. Y
y estaba condenado a muerte porque era débil, porque se sabía que como le había matado a su familia, él querría en algún momento vengarse, y en tercer lugar porque tenía carácter, y por tanto era un buen rival, y como era un buen rival a los 9 años, había que matarlo cuando guagua, ¿ya? Claro. Día de los Inocentes, lo que le pasa hoy día a Jaude, digamos, que está empezando a crecer, y dicen, a ver, momentito, Cortemos la cabeza. esta Herodes cosa no es, style. esto no es broma. Ujú. Bueno, esa dinámica es una cosa. La otra tiene que ver con una visión que también me aparece mucho en la obra, sobre todo en la novela. De alguna manera, podría ser que en realidad Vito, entre comillas, no exista, ¿ya? Si tú te fijas en la novela, por ejemplo, en la novela, Vito aparece menos nombrado que todos sus hijos, Ujú. menos nombrado que Tesio, menos nombrado que Clemenza. Sí. O sea, Vito aparece en escenas muy intensas, pero muy pocas veces. Es un motor inmóvil. Y en ese contexto, y hay una referencia que está en el texto de la novela, que dice Michael, dice, mi padre hace como hace Dios. Y de alguna manera, eso tiene que ver con esto. Yo creo que de alguna manera está diseñado para que este personaje sea un dios griego, un dios que está en la obra, pero que está fuera de la obra, que es el espíritu de la obra. Entonces, en ese contexto, efectivamente, los demás nadie puede cumplir todas las leyes, porque además, una cosa que como entre comillas, sería el segundo libro, las leyes entre sí, además, hay algunas que cuando tú cumples una, casi es imposible que cumplas la otra. Claro, claro. En- Pero, en- y entre paréntesis hay que decir que yo me fui de cabeza a las leyes, pero no conté que la primera parte, Alberto Mayor, además hace un disclosure, así como contando un poco tu vida, que de hecho a mí me pareció súper expuesto. Ahora, claro, como yo te conozco hace tantos años y he estado cerca, es como, yo estaba ahí cuando pasó esto y eso también, claro, y me acuerdo, ¿no? Pero pienso que para tus lectores puede ser muy potente ver, porque claro, uno puede decir, ay, pero te sabes toda la ley del poder, ¿cómo no llegaste a presidente? Y es como, bueno, porque no la sabía entonces, y me equivoqué claro. aquí y aquí. Ahora, respecto a Vito, y a lo que uno sabe y no sabe, ¿no? El otro día le decía a un amigo comentando tu libro, de hecho, que también un ejercicio del poder es ser súper amable todo el tiempo, pero que la gente sepa que hay un límite a tu amabilidad. Porque o sea, es como los dos tipos de padres posibles, ¿no? Como el padre castigador todo el tiempo, lejano y distante, que funciona desde el miedo, y el padre seductor, que aguanta, que permite, pero que le saltan encima de la cabeza. A mí lo que me parece Exacto, interesante de Vito es que él es muy poco violento, él mismo, exacto. pero la gente a su alrededor sabe que tiene esa capacidad. O sea, creo que en términos como de liderazgo es una gran enseñanza, ¿no? Es como, no necesitas andar poniendo todo en mayúsculas y neón todo el tiempo, pero que la gente sepa que lo puedes hacer. Claro, lo que hace Puzo al principio es reunir de todos los mafiosos que hay en el sistema sicilianos, ¿ya? Reunir todos los atributos que serían sabios y los reúnen en Don Vito Corleone. Ese es el ejercicio. Y en ese contexto, efectivamente, él es un personaje muy pacífico. O sea, tiene menos tropa que sus colegas, ocupa menos las armas que sus colegas, ocupa más la política, le interesa dejar de ocupar la violencia en algún momento, no le interesa ocupar la violencia. Efectivamente, entonces él trata siempre de buscar la paz, ¿ya? Y obviamente, y trata de hacer negocios que sean convenientes para todas las partes, Claro. pero entiende que hay momentos en los cuales no se puede. Y allí es donde la diferencia entre comillas, un buen cristiano y Don Vito Corleone, que dice, bueno, yo tengo que dejar ese buen cristiano en este rato, ¿ya? Por hoy, entre las 5 y las 9 de la noche, ¿ya? Dejo de serlo, ¿ya? Y tendré que, y como dice Carmela, su señora, tendrá que ir Carmela a misa todos los días a las 8 de la mañana por mucho rato a ver cómo me va con Dios, pero no puedo porque el imperio necesita que efectivamente este mal sea hecho porque es la quimioterapia para el cáncer que tenemos. Ahora, igual Alberto, a mí no deja de impactarme, claro, porque soy profe de historia del cine, entonces me queda muy claro en qué momento aparece el padrino, y es muy potente que tú y yo estemos hablando de un mafioso como el epítome de la gracia en términos de liderazgo. O sea, es como, Sí, pues, al mismo tiempo que mientras tú y yo tenemos esta conversación, se está realizando el juicio
a la Cosa Nostra en Italia. Entonces es muy interesante porque ahí uno puede decir, bueno, están cambiando los tiempos, ¿qué les está pasando? ¿Y por qué nos resulta atractivo este mundo de la Cosa Nostra hoy día? ¿Y qué puede tener que ver con nosotros, independiente que estamos hablando de criminales, ¿no? Esa distancia moral, ética, no sé, es interesante también plantearse. Es que claro, lo que pasa es que pasa mucho con esta película, que en el fondo entendemos que hay una moral. Y entendemos que todos los problemas que describe la película son ciertos. Es decir, las élites construyen leyes que si tú las cumples todas, entonces no entras a la élite. Porque ellos no las cumplen. Claro. Pregúntenle al presidente, digamos, ¿no? Entonces, ese mensaje es muy fuerte, muy poderoso. En ese contexto, la diferencia es que con la nueva Cosa Nostra, la Cosa Nostra post-80, ¿ya? Es que es una Cosa Nostra que no cumple sus propias normas. Lo que pasó desde que aparece la droga, que es algo que Don Vito Corleone dice, lo que pasó desde que aparece la droga en la mafia en el mundo, es que la droga hace funcionar, fíjense en esto está investigado sociológicamente, ¿eh? La droga hace funcionar las mafias como empresas, como corporaciones mercantiles, es decir, operan en el libre mercado, es un libre ya mercado no como ilegal, familias. No como familias, y por tanto se pierden todos los códigos anteriores. La mafia antigua funcionaba por protección y extorsión. El asesinato era una forma de extorsión, pero no era la única forma. De hecho, se evitaba el asesinato, porque la idea era extorsionar. En la lógica, ¿por qué se llaman carteles los carteles de droga? Porque son dominio de mercado, posesión de mercado, la búsqueda simple y pura del monopolio. Entonces, esa dinámica, eso se cambió radicalmente. Y eso lo vemos en los seminarios, y en este libro nos encontramos las leyes, y en el prólogo para entender por qué tienen que existir estas leyes. Yo ya estoy empezando a trabajar el segundo libro, que efectivamente tiene que ver con este proceso histórico de la modificación, y por eso a nosotros nos llama la atención, porque en el fondo, tal como cuando leímos Plata Quemada en la República de las Letras, de Piglia, ¿ya? Veíamos cómo los delincuentes decían, no, pero es que estos tipos son unos delincuentes, de verdad, porque claro, no tienen respetan moral, las normas, no tienen códigos. no tienen moral. Eso es muy importante. Y eso a todos nos parece obvio, porque a todos nos parece obvio que hay momentos en la vida en que efectivamente, cuando te acercas al poder, hay un momento en el cual tú vas a mirar para el lado. No tienes alternativa, porque si no, sencillamente, esa primera barrera no la pasaste. O vas a mirar para el lado, o le vas a pegar un coscacho al que está allí, o vas a hacer lo que tengas que hacer. Claro. ¿Ya? Y eso es muy, muy complejo, pero entendemos que es algo legítimo cuando tú, entre comillas, lo haces por los intereses de un colectivo propio, de tu propio mundo, porque tú no puedes permitir que no estás obligado a morir. Claro. Eso Ahora, es todo. Sobre los cómo y los cuándo, esa mirada para el lado, ese coscacho, lo que sea, va 50 leyes del poder en el Exacto. Padrino. Hemos estado conversando con Alberto Mayol. Alberto, nos vemos el sábado en la República. Siempre un placer. Gracias por tu tiempo Muchas y tu gracias. cariño, querido mío. Encantadísimo. ¿Y qué nos vamos escuchando? Mira, Ley 28. Una ley que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en la derecha, con Hitler en Múnich en los años 20. La permisividad es fuente de muchos problemas. Y para eso, nunca tropiece con la misma piedra, porque eso es permisivo. Julio Iglesias, con la misma piedra. Es lindo, Alberto Mayol, en cuestión de gustos. Muchas gracias. Nos vemos en la otra. Chao. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer, pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección.
Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en radiodemente.cl.